Estamos comenzando la semana y como siempre todos los lunes aquí con nosotros el abogado y notario Ángel Pérez García. Angelito, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Carlitos, buen día a tu público también. Pues aquí estamos en el mes del testamento, ya estamos pasando el medio mes y creo que este mes es importante, aparte de la mexicanidad, creo que es importante poner un orden y reflexionar un poquito qué estamos haciendo con nuestros bienes, ¿no? Y por eso estamos en el mes del testamento. Mes del testamento, que valdría la pena como punto de arranque decirle a quienes nos están escuchando y viendo en estos momentos, Angelito, ¿cuánto cuesta? El costo es de 1,800 pesos, publicado en el periódico oficial del Estado de Puebla y autorizado por el mismo Estado. Es el costo, 1,800 pesos, que incluye el pago de derechos que se paga por cada testamento y ahorita les voy a explicar en qué consiste. Pues entonces con atención te escuchamos. Bueno, resulta que en este mes, en la primera semana, empezamos a ver qué es un testamento y ya lo dejamos perfectamente claro. Posteriormente vimos qué personas son las que aparecen enunciadas en un testamento. Ahora vamos a ver, ya dijimos, ¿cuánto cuesta? 1,800 pesos. ¿Cómo se redacta ese testamento y qué se hace? ¿Qué requisitos, qué documentos se le piden a la persona? Dijimos que es de manera personal y entonces necesitamos que la persona se presente ante nosotros, una persona en pleno uso de sus facultades mentales. Ya lo tenemos frente a nosotros, ¿qué le pedimos? Le pedimos su identificación, una identificación vigente, por favor, no identificación atrasada, que sirve el IFE de identificación. De manera general, algunas personas ya muy adultas van a tramitar su credencial y se quedan con ella toda la vida. Y resulta que ya se venció hace algunos años y me dicen, ¿esta sirve de identificación? Sí, para esos efectos se puede identificar en otros momentos, pero para su testamento necesitamos una identificación vigente y válida. Puede ser cualquiera de su pasaporte, su credencial de lector, no una identificación que les hace el presidente municipal, que es una constancia de identidad, no, un documento oficial porque son verificados por nosotros para saber que la persona exactamente es la correcta. ¿La licencia de manejo no sirve? No, es un permiso para manejar. Se puede corroborar con otra identificación, pero por sí sola yo no acepto como identificación, como medio de identificación, sino es corroborarla con otra identificación. Okay. Porque eso es un permiso para manejar simplemente. Posteriormente les pedimos su acta de nacimiento para tener exactamente el nombre correcto, porque imaginemos que esta persona es J. Martín Huerta M y así lo registraron. Entonces, el nombre correcto aparece en su acta de nacimiento. Vamos a dejarlo como aparece en su acta de nacimiento y por eso le pedimos ese documento que acredita, que además acredita la nacionalidad, que es mexicano y que tiene sus datos correctos asentados en su acta de nacimiento. Además, le pedimos su constancia de situación fiscal y por lo general hoy en día ya todas las personas la tienen. Necesitamos también su CURP, su clave única del registro de población. ¿Para qué efectos? Para dar el aviso correspondiente que voy a mencionar al final de esto. También necesitamos un comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad. ¿Para qué? Para saber exactamente el domicilio y anotar todos esos datos en la elaboración de su testamento. Ya tenemos todos los requisitos, pero ahora viene la acreditación de los bienes que va a heredar o a dejar un legado. ¿Y qué son esos bienes? Por lo general son escrituras en la cual aparecen descritos todos los bienes inmuebles que va a heredar esta persona o a dejarlos como legados. Y ahí es donde empezamos a escudriñar un poquito que muchas personas tienen en su escritura como terreno y ya es casa. Y entonces ya no coincide lo que estamos haciendo en el testamento que dice lote y manzana y resulta que es una calle con un alineamiento y número oficial. Por eso le sugerimos regularizar primero ese documento y posteriormente hacer el testamento, sin que sea indispensable porque se puede hacer el testamento y hoy identificamos como casa fulana de tal porque aparece a veces en su boleta predial ya. Entonces, tenemos el documento mediante el cual acredita la propiedad de un lote de terreno, de una casa habitación y vamos a corroborarlo con las escrituras que me está presentando. Y si son varios bienes, con mucho más razón vamos a identificar perfectamente bien uno por cada uno. Y entonces vamos a describirlo inclusive de ser posible
con los títulos de propiedad que ampara esa escritura. Recordemos que el testamento, si el señor está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, también le pedimos su acta de matrimonio para ver qué es lo que va a heredar, si es la propiedad al 100% o es la propiedad en derechos gananciales del matrimonio celebrado en sociedad conyugal. Ya tenemos los elementos. Ahora vamos a pedirle los requisitos de las personas a quien va a hacer sus legados, quiénes van a ser sus herederos, quién va a ser su albacea y si hay menores de edad. Nombrarle su tutor, por supuesto. Y entonces empezamos a redactar el testamento, empezando con datos generales. Ahora, en casos especiales se piden testigos o el testador puede solicitarme a mí como notario que quiere que estén presentes 1 o 2 testigos instrumentales en la redacción y el otorgamiento de su testamento. Hace ya algunos años se eliminó el requisito indispensable de testigos. Hoy son indispensables en algunos casos muy especiales, como aquella persona que no sabe leer ni escribir, pero sí escucha y entiende perfectamente bien, o personas que están discapacitadas de la vista, o personas que están discapacitadas del sentido del oído. Y entonces es necesario tener a testigos que estén presentes presenciando el otorgamiento de ese testamento. Ya tenemos todos los elementos, ahora vamos a elaborar el testamento. El testamento lo redacta el notario bajo la dirección de la persona que está otorgando ese testamento y empezamos a anotar literalmente lo que el Señor nos dice. De preferencia le pedimos también de sus herederos o legatarios las identificaciones o actas de nacimiento. ¿Cuál es la razón o cuál es el motivo? El motivo es que vamos a anotar los nombres correctos de las personas que van a ser los futuros herederos, futuros legatarios o albacea, porque a veces los conocen perfectamente bien, son sus hijos, son sus familiares, son sus hermanos, pero a veces son conocidos tradicionalmente con un nombre y se quedan con esa idea. Por eso les solicito que nos presenten sus actas de nacimiento o identificaciones para identificarlos perfectamente bien y no haya errores en ese testamento. Y de manera sucinta, el testamento se redacta en cláusulas, después de poner datos generales, de poner si está casado, bajo qué régimen, si es su primer matrimonio, si es su segundo matrimonio, cuántos hijos tiene, en el primero, en el segundo, fuera del matrimonio, o no tiene hijos, etcétera. Es decir, todo es una confesión completa para que el documento quede correcto y a satisfacción del testador. Y posteriormente vamos a describir los legados que impone sobre sus bienes a los herederos, a quién se lo está dejando, quién nombra de albacea y si hay menores, quién es el tutor y quién es el curador. Con eso terminamos el testamento. Después de terminado el testamento, se firmará por el testador y se imprime la huella del pulgar derecho o del dedo índice o del dedo que el testador elija. Se imprime y por lo general yo estoy inclusive tomando como una prueba fehaciente una fotografía de que el señor está firmando su testamento, porque a veces dicen es que quien impugna un testamento dice es que mi papá, mi mamá, mi abuelo no estuvo consciente y no hizo testamento. Entonces creo que es importante estar perfectamente bien y a mi juicio como notario yo doy fe de que a mi juicio el señor tiene o la señora o el testador tiene la capacidad legal suficiente para poder otorgar su testamento. Ya otorgado el testamento, ya terminado, firmado con la huella, tengo a partir de ese momento 10 días para informar al archivo de notarías que esa persona otorgó su testamento público abierto. ¿Cuál es la finalidad? Que ese testamento se registra, se inscribe en una dirección general a nivel nacional de testamentos. ¿Qué pasa si esa persona otorgó su testamento aquí y fallece en Tlaxcala? En Tlaxcala se va a iniciar el juicio sucesorio y vamos a solicitar ese informe para saber cuál es el último testamento y entonces no vamos a tener problema de saber dónde está ese testamento. Que eso lo vamos a ver de manera pormenorizada en el siguiente próximo lunes. Pues así están las cosas y esa es la manera y documentos y requisitos para poder otorgar un testamento. Muy bien. Angelito, muy completo y falta la última parte entonces. Exactamente. Muy bien, pues Iremos. como siempre, muchas gracias y buena mañana, Angelito. Con muchísimo gusto para ti y para tu público también. Es el abogado y notario Ángel Pérez García todos los lunes aquí en Así Sucede.